inicio, pero que también son importantes. Sin embargo, antes de llegar a eso, vamos a hacer un videito que me pareció muy bonito para que compartiéramos y comenzáramos el tema de salud bucodental. Bueno, sé que puede que se haya quedado un poquito pegado por cuestiones de que a veces le pedimos un poquito mucho al internet, ¿verdad? Para presentar un video a todo el mundo al mismo tiempo. Pero voy a hacer como un poquito repaso, a ver, para que estemos en la misma página y después si alguien quiere comentar sobre el video, sería muy bonito. Entonces, aquí vemos una familia, ¿verdad? Donde creo que el papá quería tomarse una foto con todas los que aparentemente son hijas, ¿verdad? No sé, a mí me parecían hijas, no sé. Pero había una de ellas que tenía como un poco más seria, un poco más oscura, como diríamos emo, ¿verdad? Que no quería, no le gustaba mucho sonreír. Entonces se dieron cuenta que, bueno, el papá estaba intentando tomar la foto con todos sonriendo al mismo tiempo, pero ella no lograba que sonriera. Hasta que de frustrado apretó mucho el muñequito que tenía eso y se le cayó la cabeza. No sé si se lograron ver esa parte. Y a eso le pareció muy gracioso. Entonces, cuando todas sus hermanas estaban llorando, ella más bien comenzó a reírse. Y el papá aprovechó la oportunidad para tomarse una foto. Entonces, al final, lo que vemos es, digamos, todas las chicas sonriendo, ¿verdad? Cuando la primera parte, y él recortó la otra foto cuando todas las demás estaban llorando, pero la otra chica sí estaba sonriendo, entonces teníamos un collage familiar, por así ponerlo, donde todo el mundo está sonriendo, aunque por causas diferentes, ¿verdad? Sí, entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo con respecto al video, ¿qué les pareció? Sí, está bonito el video. El video, más bien yo creí que el papá era el dentista y estaba viendo a ver cómo les... Sí. Sí, al rato también era les dentista, quitaba el ¿verdad? miedo. Muchas gracias, Manuel. A mí, o sea, yo sobre el poder que cada vez que lo veo me da demasiada risa. No, no nos pasa, o sea, que en la familia siempre hay uno que no le gustan las fotos. En mi familia es mi hermana, es una batalla. Entonces, muy inteligente el papá recortar mejor la foto y pegarla. Sí.
Digamos, yo soy uno que me doy cuenta que todos tenemos como diferentes tipos de humor, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que a algunas personas le da mucha gracia y otras cosas que no, y está bien, ¿verdad? Creo que eso también es parte de la dinámica familiar. Pero bueno, si nadie más quisiera comentar algo más, podríamos comenzar ya la charla en sí. Perfecto. Vamos, comenzamos con la compañera Ana. Bueno, yo primero les voy a hablar un poco como de anatomía bucodental, como para irnos ubicando más adelante cuando veamos las demás cosas. Entonces, bueno, lo que conocemos como cavidad oral es todo lo que está desde los labios hasta la orofaringe, que sería como el inicio de lo que llamamos garganta. Está dividida en dos partes, que es una parte que se llama vestíbulo, que es la parte que vamos a tener entre los labios y los dientes, que es como el huequito que tenemos detrás de los labios. Y de lo que queda cuando cerramos los dientes ya es propiamente la cavidad, que es donde tenemos la lengua, las dos partes delanteras de la lengua, tenemos los dientes, tenemos el paladar, tenemos la úvula, que es como la pelotita que nos vemos atrás en la boca, las amígdalas, y tenemos lo que es el piso de la boca, que es donde está el frenillo de la lengua también, que es lo que vemos cuando levantamos la lengua. Luego, hablando un poquito de los dientes, en total tenemos 32 dientes, los humanos. Vamos a tener incisivos, que son los de adelante, que esos van a ser 8 en total, 4 arriba y 4 abajo. Tenemos 4 caninos, que son los que llamamos colmillos, que esos vamos a tener 2 arriba y 2 abajo. Luego tenemos los premolares, que también vamos a tener 8. Entonces hay 4 arriba y 4 abajo. Y al final tenemos las molares, que esos son 12. Vamos a tener 6 arriba y 6 abajo. Y los dientes también están compuestos por varias partes. Entonces, la parte de arriba, que es la que nosotros vemos, principalmente es lo que se llama corona. Luego viene una parte que se llama cuello y luego viene una parte que se llama raíz. Y tiene otras partes como más específicas, que es la parte del esmalte, que es la parte de arriba, que es la que le da el color a los dientes y que le da protección y brillo. También tenemos debajo del esmalte otra parte que se llama dentina, que esa es la parte que si en algún momento se expone porque se desgasta el esmalte, entonces uno puede tener sensibilidad como a cosas frías o depende del alimento. Después de la dentina, lo que tenemos es la pulpa, que aquí es donde llegan los vasos y los nervios, los vasos sanguíneos y los nervios que suplen a los dientes. Y después tenemos el hueso, que el hueso es lo que está cubierto por la encía, que eso es lo que vemos. Esas serían como las partes del diente. No sé si tienen alguna pregunta. Yo les tengo una pregunta, pero a los participantes. ¿Alguien sabe o tú ha tenido la curiosidad de por qué se llaman caninos a los colmillos? Los dentistas los dicen caninos. Ah, mira, ya la hallaste. ¿Nadie sabe por qué se llaman caninos? Ya está. Dígame, Sí, doña porque Julieta. No, Sí, no, porque creo que se llaman caninos porque Ajá. son los que sirven para triturar. Ajá, por ahí va. ¿Alguien más tiene alguna idea? sí, es como que tritura uno. No, y jala la carne. Desgarra. Ajá, y se llama, Para rasgar la comida. Desgarra comida. esa es, ajá, la función principal de los caninos. Y se llaman así por la curiosidad de que son como los dientes más prominentes
en los caninos. O sea, si nosotros vemos un perro o un lobo, son como los dientes que se les salen. Entonces, por eso tienen ese nombre. Entonces, vacilón. Es donde se le quería comentar algo. No, era, ya Ana lo dijo, ¿verdad? Precisamente lo que quería era decir que son casi que los más fuertes también para desgarrar la carne, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Ah, excelente. Eso era, gracias. Bueno, eso sería como un pequeño repaso de anatomía como para ubicarnos un poquito. Entonces, vamos a seguir con el compañero. Bueno, yo les vengo a hablar sobre algo que suena un poco extraño, la halitosis. ¿Alguien sabe qué significa halitosis? Van a ver que es una palabra muy elegante para decir algo que desde todos los días. Mal aliento. Es el mal aliento. Mal aliento. Sí, bien, gracias. Correcto, halitosis significa mal aliento. Y antes de empezar con el tema, quería comentarles que hay una anécdota interesante con la halitosis. El término halitosis, a ver, el mal aliento siempre ha sido algo de la vida humana, por así ponerlo. Sin embargo, no se volvió como un tema más de conciencia popular, por así ponerlo, así como que la gente se da cuenta o estaba más atento con la halitosis hasta alrededor de los 1920, según lo que estaba leyendo. ¿Y por qué? Porque por ahí salió muy fuerte el Listerine. Digamos, eso ya se había inventado desde hace rato. Sin embargo, el Listerine lo que hizo fue una campaña de publicidad como para dar a entender la importancia de su producto. Entonces, de ahí fue cuando la halitosis se volvió algo del vernacular popular. Es decir, que la gente se comenzó a dar cuenta que le olía el aliento, entonces ya tenía el Listerine, ¿verdad? Entonces fue toda una educación, por así ponerlo, por parte del Listerine como para traer a conciencia la halitosis. Sin embargo, como vamos a ver, si hay unas cosas que, digamos, la halitosis nos puede hacer un tipo de alarma, bueno, como es un signo, ¿verdad? Para darnos cuenta de ciertas cosillas que nos puede llamar la atención a nivel médico. Entonces, vamos a ponerle un poquito de atención a qué significa halitosis. Vamos al siguiente. Ok. Bueno, la halitosis, yo buscando a ver, digamos, razones que nos puede dar un mal aliento, según la Fundación Dental Española, el 60% de la halitosis tiene origen bucodental, ¿verdad? Sin embargo, otras 20% son otras causas que vamos a hablar un poquito más adelante. Y las otras 20, de hecho, es una creencia errónea de padecimiento. Es decir, que a veces uno cree que le está viendo muy mal el aliento y es más algo de uno, ¿verdad? Digamos, uno que a veces uno está tan consciente de su propio, ¿verdad? Dolores que a veces uno se lo imagina. Bueno, no se lo imagina, o tal vez sí le duele un poquillo el aliento, pero no es una cuestión grave, ¿verdad? Porque a todos nos huele mal el aliento en la mañana, ¿verdad? Porque después de despertarnos. Sin embargo, la halitosis sí puede ser un término que se utiliza más cuando son como un aliento mucho más fuerte que tal vez a la hora, ya cuando nos lavamos bien los dientes, no se quita. Entonces, por eso es el 20% lo que se llama pseudohalitosis, porque es una casi halitosis, por así ponerlo. Entonces, lo que vamos a hacer, lo dividí en tres partes. En la parte de la boca, la parte bucodental, otra parte en el tracto respiratorio y otra parte que se llaman otras. Entonces, vamos a ver de esas tres partes qué puede estar causándonos el mal aliento en cada una de ellas. Entonces, si queremos pasamos al siguiente, que sería la parte bucodental. Bueno, generalmente, aquí, esa es como la principal causa, lo que probablemente nos vaya a dar halitosis, alguna cosa nos vaya a dar halitosis. Y es que en nuestra boca hay muchas bacterias, hay muchas, como lo que dicen, una microbiota, que es como la cantidad de bacterias que viven en la boca. Que eso es bueno, o sea, no es bueno ni malo, simplemente viven ahí, realmente no hacen problema, pero cuando hay ciertas condiciones, esas bacterias pueden crecer mucho, mucho, mucho. Y eso es lo que nos puede crear un mal aliento. Entonces, generalmente se dice por acumulación bacteriana. De hecho, vamos, en este dibujito lo que vemos es una lengua. Y en la parte de atrás la lengua es un poco como
porosa, como no es una cuestión limpia, ¿verdad? Uno a veces ve como las líneas, ¿verdad? Que pasan como dentro de la lengua. Es que hay muchos porositos, pero también hay muchos huequitos. Ahí, si no lo lavamos bien la lengua, ¿verdad? Ahí pueden como comenzar a procrearse esa bacteria, ¿verdad? Que si no la tenemos cuidado, nos puede dar como una coloración a veces blancuzca, ¿verdad? Entonces, por eso a veces es importante también, nos enfocamos mucho en el cepillado, en la parte del hilo dental, sin embargo también no olvidemos la parte de la lengua, así como un poquito con el mismo cepillo de dientes podemos asegurarnos que no se nos hagan esos cumulitos que vemos en la parte de arriba. Sin embargo, quiero retomar que es normal tener bacterias en la boca, nuestras bocas no son estériles, por así ponerlo, de hecho también se han visto que tienen una parte importante en cuanto al procesamiento de alimentos y cosas así. Entonces, totalmente normal, nada más que son parte de nosotros, pero también hay que tenerles un poco de restricciones, ¿verdad? No hay que dejar que se vuelvan loquillas en la boca. Bueno, entonces, eso es por la parte de acumulación bacteriana. Sin embargo, también tenemos enfermedades periodontales o caries. En esta parte, nuestro compañero Denis va a hablar mucho más en la parte final. Él es el experto, entonces por mi parte solamente lo menciono ahorita, pero créanme que ya más adelante vamos a hablar de esto. Serostomía. Esa es una palabra, ¿verdad? También complicadilla para decir algo un poco simple, ¿verdad? Que es básicamente que tenemos una boca muy seca. Eso es cuando no está funcionando bien la parte salival. Y la saliva, créanlo o no, es súper importante. De hecho, la saliva tiene muchos bactericidas, como así ponerlo, como sustancias que nos van a mantener esa microbiota, ¿verdad? Que tenemos dentro de la boca a un nivel restringido, ¿verdad? Para que no crezca mucho. Y también ayuda con muchas otras cosas. En la parte de alimentación, ¿verdad? Digamos, nuestra alimentación comienza en el masticado. Ese masticado ayuda a que se una con la saliva y esa saliva tiene ciertas sustancias que nos ayudan de una vez a ir procesando la comida desde la boca, ¿verdad? Entonces también la saliva es muy importante. Y si no tenemos saliva, ¿verdad? Todo se vuelve como muy seco, se comienza a crecer estas bacterias, ¿verdad? Entonces por ahí la función salival es muy importante. La candidiasis. Candidiasis también es un ejemplo de un hongo que vive en la boca. Realmente eso es totalmente benigno, no es benigno porque no se bien, pero no es maligno, ¿verdad? Es un honguillo neutro. Sin embargo, si hay situaciones que nos cambien nuestra salud bucodental, sí pueden haber situaciones donde vemos que esa cándida se va creando, o sea, se va tomando como campo, por así ponerlo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vemos como unas formaciones blancuzcas que no se quitan, por más que le veamos cepillo, por más que lo intentemos hacer, eso no se quita y eso puede, al final de cuentas, crearnos un poco de halitosis, ¿verdad? Y si no se ve esas cosillas, eso sí tal vez es importante consultarlo con el dentista, porque, bueno, no tal vez sería bueno consultarlo con el dentista, porque eso nos puede dar una idea de que hay ciertas situaciones que hay que darles cuidado, ¿verdad? Si vemos una candidiasis, eso nos puede hablar un poquito sobre nuestro sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico es muy importante para mantenernos libre de bichillos que nos pueden hacer mal, porque el sistema inmunológico, si bien las bacterias están por todos lados, nosotros en el aire, ¿verdad? Más ahora, ¿verdad? Bacterias, virus, todas esas cosillas, el sistema inmunológico nos ayuda a mantenernos saludables, ¿verdad? Entonces, si vemos candidiasis, tal vez sí es importante consultar con un médico o un dentista. También unas prótesis porosas, ¿verdad? Las prótesis son muy buenas, sin embargo, están en un ambiente un poco complicado, ¿verdad? En nuestra boca, imagínense lo que es estar en la parte de masticación, en la parte de alimentos, en la parte, ¿verdad? A veces hay muchas cosas que entran en nuestra boca que no son como las más limpias, ¿verdad? En cuanto a ciertos alimentos, cosas así. Entonces, si tenemos como poros en nuestras prótesis, a esos puede dar como acúmulos de lo que sería comidas, gérmenes, bacterias, entonces todas esas cosas, si tenemos una prótesis porosas, eso puede ser una causa de halitosis. No sé si alguien quisiera comentar algo o alguna pregunta con la parte bucodental. Esas son solamente algunas, hay muchas otras causas y recordemos que la mayoría de las causas de halitosis, el 60% se originan de la boca, bucodentales. Y si no, no hay problema y pasamos a la siguiente parte, que sería la parte, no sé cómo poner esta parte, entonces le
puse como nasofaringe y posterior. Entonces, hay muchas causas que también nos puede dar halitosis, no todo tiene que ser de la boca. A veces tenemos lo que se llaman sinusitis, que significan una inflamación de ciertas cosas, de ciertos senos nasales que estamos como por esta área, que se comienza a llenar de bacterias. A veces cuando estamos muy enfermos, ¿verdad? Sentimos como pegoste de eso, el moco, que no está en esas partes y es totalmente normal. Sin embargo, a veces cuando estamos enfermos, ¿verdad? Tenemos como de un mal aliento y puede ser por eso, por una formación de esas bacterias que estamos combatiendo por nuestro sistema inmunológico en esas zonas, nada más que quedan como esos pedacitos ahí. También la amigdalitis, aquí vemos la boca, como nuestra compañera Angie nos estaban diciendo, ¿verdad? En la parte posterior tenemos unas amígdalas. Esas son amígdalas, son un centro, pues está hablando mucho del sistema inmune, casi, ¿no? Porque las amígdalas es un centro importante del sistema inmune. Entonces, como que ahí hacen ¿cómo ponerlo? Como un rastreo, ¿verdad? Como de ciertas bacterias que pueden estar en nuestra parte bucal. Entonces, ¿qué pasa en la amigdalitis? En la amígdala, en la izquierda vemos amígdalas normales y en la derecha veríamos cómo se ve una amigdalitis. Y que eso es básicamente una inflamación que tenemos de las amígdalas y ahí vemos como estas formaciones blancuzcas. Bueno, estas formaciones blancuzcas son como por ponerlo así, como un acúmulo de bacterias y células del sistema inmune que están ahí, como que dejaron esa batallita y formaron lo que se llaman, lo que cierta gente llama como esas roquitas de amígdalas. Esas cositas, como por su formación y por su ubicación, son muy olorosas, digamos. A veces, pero generalmente crecen ahí y se caen. Ya puede ser como por la boca o uno se las traga, no pasa más. Sin embargo, en cuando en una situación de amigdalitis, cuando tenemos una inflamación en esas zonas o tenemos bacterias, eso se puede crear un mal aliento. Entonces, a veces cuando estamos enfermos, tenemos eso. La bronquitis, digamos, eso sería más al fondo, por eso poner ya en la parte de los bronquios, cuando uno respira, cuando vienen cosas más abajo, puede que tengamos una infección bacteriana a nivel de bronquios, que sería una parte ya del sistema respiratorio. Y eso también nos puede crear mal olor. Una neumonía, ¿verdad? Ahora que estamos hablando tanto del coronavirus, una neumonía es que tenemos una inflamación a nivel de los neumocitos, y los neumocitos ya están en el pulmón. Entonces, a veces tener una neumonía también nos puede crear una halitosis. Y todos esos son como esperados y también forman parte de la respuesta normal. Un objeto foráneo, a veces hay ciertas personas que, no sé, se les va algo por mal camino y queda un objeto ahí, y obviamente ese objeto, ser algo foráneo, algo extraño, va a comenzar un proceso de inflamación. Entonces, a la hora de que lleguen las células del sistema inmune, comienza a crear ese pus, que al final de cuentas es como un tipo de respuesta. Entonces, eso consigo mismo va a crear una respuesta que se puede oler, una olorosa. Y quisiera mencionar la parte de las comidas. ¿Por qué? Porque hay ciertas comidas, digamos, como los ajos, las cebollas, que uno piensa que el mal olor viene de la boca, pero aparentemente eso no, eso lo aprendí yo hoy preparándome para esta charla. Y lo que pasa es que realmente lo que se absorben son como los aceites de esas comidas. Entonces, más bien, eso es lo que uno termina es expirando esos aceites. Entonces, el olor viene cuando respiramos, más que no está concentrado en la boca, más bien se viene a la hora de respiración. Entonces, qué interesante eso, porque yo no lo sabía y digamos, no se puede lavar bien la boca, pero a veces como con el proceso natural de eliminación de esos aceites, puede que aún tengamos ese mal olor. Pero nuevamente, todos esos son como respuestas normales, especialmente procesos inflamatorios o procesos que tengamos un objeto ahí. Sin embargo, ¿verdad? Si tenemos un objeto foráneo, digamos, si tenemos un mal olor que no se quita, no estamos enfermos, estamos bien de salud, tal vez puede ser una indicación de que tal vez, ¿verdad? Especialmente si tuvimos un accidente, que tragué algo y pensé que lo extraje todo, al final de cuentas puede que se haya quedado un pedacito como objeto foráneo y tal vez eso sería importante evaluación. Entonces, prosigamos al siguiente. Hay una pregunta en el chat. Por favor. Que sí, perdón. te la leo si quieres. Dice, ¿qué ventajas o desventajas existe de quitar las amígdalas? Creo que era la pregunta. Perdón, ¿lo puedes volver a leer? Es que me dice,
¿Qué ventajas o desventajas existe en quitar las amígdalas? Muy buena pregunta. Bueno, en esta parte, vieras que les estaría mintiendo si le dijera como algo muy, muy específico. Según lo que yo entiendo, digamos, la amigdalitis, ¿verdad? Como tenía esas, ¿verdad? Sí, sí puede ser un problema importante porque eso lo que puede terminar pasando es tener una obstrucción, ¿verdad? Que le cuesta respirar a uno. Entonces, sí se toman medidas porque a veces eso se va fuera de control, ¿verdad? O sea, la respuesta inflamatoria es algo normal, sin embargo, hay personas que crecen demasiado y hay que tomar medidas. Pero por otro lado, digamos, puede que tengo que revisarlo, pero lo que me podría imaginar es que tal vez haya un poquitito más de propensidad con respecto a tener ciertas enfermedades. Especialmente, bueno, esto lo tengo más adelante, pero digamos, hay cierta gente, por ejemplo, a personas que respiran por la boca. Hay cierta gente que respira mucho por la boca, no respira mucho por la nariz. Esas personas están más predispuestas a tener una halitosis. ¿Por qué? Bueno, por muchos factores. En parte es porque se les seca mucho la boca, ¿verdad? Tener ese paso del aire por la parte nasal, por la parte bucal, eso me va a bajar la saliva. Como habíamos dicho, la saliva es muy importante para mantener esos gérmenes y esa microbiota de parte de la boca en control. También que a nivel nasal tenemos muchas modificaciones que nos hacen, que nos preparan el aire, por así ponerlo, digamos. Todos esos pelitos, ¿verdad? De la fosa nasal son muy importantes porque ahí quedan muchas cosas pegadas, ¿verdad? Al final de cuentas los mocos terminan siendo como una goma de todas esas cosillas que quedaron ahí pegadas de desechos, muy importantes porque si no esas cosas se hubieran ido hasta el fondo, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esos pelos nasales y también ayuda para calentar el aire. Entonces al pasarlo por la parte nasofaringe, ¿verdad? El aire pasarlo por la nariz y la parte de nasofaringe, eso ayuda al proceso de pulmones. Entonces, una persona que no tenga amígdalas y que respire mucho por la boca, puede que esté más predispuesta a tener enfermedades de tipo bacterianas en el sistema respiratorio, o hasta virales, me imagino. Sin embargo, esa es muy buena pregunta y voy a revisar más sobre el tema y esperemos que la próxima semana pueda responderles con más propiedad. O tal vez en el chat también, se les puedo Yo pasar. Tenemos esa vía. nada más te agrego, digamos, yo, o sea, sí sé, por ejemplo, hay chiquitos, por eso usualmente uno escucha que le sacan las amígdalas a los chiquitos, no sé si les han pasado. Hay chiquitos que nacen con las amígdalas gigantescas, o sea, usted les dice, abra la boca, y se pueden ver perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces es inclusive una obstrucción mecánica y son chiquitos que roncan terrible desde muy pequeñitos o les cuesta respirar en ciertos contextos. Entonces, eso es una razón por las que se sacan. Digamos, en ese caso es una ventaja porque uno los ayuda un poquito a respirar mejor, a que tal vez dejen de roncar. Entonces, ahí hay una ventaja también. Como mencionaba Howard, las amígdalas son como un centro de inmunidad, digamos, del sistema inmune. Entonces, a la gente que usualmente le dan infecciones o que es un poquito más propensa a infecciones, hay gente a la que las amígdalas se le inflaman increíble. Entonces, todos los cuerpos reaccionan diferente. Sin embargo, hay personas a las que cada 2 semanas les estaba dando una infección en las amígdalas y se les ponían las amígdalas gigantes y el dolor de garganta. Entonces, usualmente a estas personas que les dan infecciones de amígdalas cada 2 semanas, se decide quitárselas para evitar estos procesos, digamos, que se inflamen tan seguido y no tener que darles antibióticos, porque una infección de amígdalas usualmente termina en penicilina y amoxicilina y estos son antibióticos que a fin de cuentas, si se utilizan muchas veces, nos pueden generar más mal que bien. Entonces, sí, esa es otra razón por la que también se quitan las amígdalas, que es como una ventaja. ¿Cuál sería una desventaja? Pues que sí, es como una parte de nuestro sistema inmune. Como dice Howard, si no las tenemos, hay más probabilidad como que algo se vaya y termine en los pulmones y entonces que genere una afección pulmonar. Pero si se quitan, no debería ser nada grave, digamos, es un procedimiento bastante estándar. Okay. Creo que ahí alguien levantó la mano, no sé si tienen preguntas. Galaxy, que creo que es el nombre del celular, pero... Bueno, ahí está. Díganos. Sí, díganos.
Creo que levantó la mano, pero está con el micrófono cerrado. Bueno, a ver, dale un minuto. Si gusta, abre el micrófono y nos hace la pregunta o por el chat, cualquiera de las dos. Ah, bueno. Bueno. Mm, sí, vemos que levanta la mano, pero no lo escuchamos. Sí, si quieres, Entonces, sigue. sí, vamos a proseguir y por favor, Galaxy, si hay chance que lo escribas en el chat, sería buenísimo para asegurarnos que, sí, claro, si tienes alguna pregunta para contestar. Bueno, entonces prosigamos con la que sigue. Bueno, esto es como algo interesante porque eso son como cuestiones que tal vez uno no piensa que nos puede estar causando halitosis, sin embargo son cosillas que si bien poco probables, ¿verdad? Recordemos que las más probables son cuestiones de bucofaringe, la parte de las caries, la parte de no tener suficiente saliva, ¿verdad? Eso también, sin embargo, también es importante mencionar estas cuantas, ¿verdad? A veces lo que pasa... Buenas, buenas. Ah, bueno, sí, excelente, Galaxy. Perdón, no sé, perdón por llamarlo Galaxy, pero es que no sé su nombre. No, no Pero se preocupe, gracias. Más bien es que estoy iniciando a aprender a utilizar esto. Bueno, ya pude. excelente. Una pregunta, yo uso muchos los inhaladores de beclometasona y todos los del asma. ¿Eso tiene que ver algo, interfiere algo en la dentadura, en prejuicio? Solamente, gracias. Ok, muchas gracias. No sé si alguno de mis compañeros tuviera alguna información específica con respecto a eso. Me parece muy buena la pregunta, ¿verdad? No así como información específica, no. Sin embargo, como nos comenta que son inhaladores, casi que a veces la idea del inhalador es que dure el menor tiempo posible en la boca, ¿verdad? Que usted una vez haga la bomba, digamos, y una vez aspire para que llegue la mayor cantidad a los pulmones. Entonces, en realidad debería pasar poquito tiempo en la boca y que yo sepa, en realidad no hay ningún tipo de efecto adverso en los dientes. Tal vez se la podemos hacer a Denis ahora que él llega, entonces la voy a apuntar y se la hacemos. Gracias. Perfecto. Sí, le vamos a comentar esas otras, como le estaba diciendo, sí, esto es lo que se voy a comentarles, son cosas que tal vez no son muy comunes, recordemos que la bucofaringe es la parte más común, sin embargo son cosillas que tal vez vale la pena mencionar, también por una cuestión de conocer y también posible alerta, ¿verdad? Cualquier cosa. Hay ciertas enfermedades, cuestiones de condiciones del sistema a tener una halitosis, ¿verdad? Hay ciertas cosas como comunes y no tan comunes del sistema digestivo. Por ejemplo, perdón, se me cambió el orden, pero por ejemplo, hay ciertas personas que tienen lo que se llama un divertículo de Schenker. Ese divertículo es una bolsita que se hace a nivel del esófago. Ya cuando uno traga la comida, hay ciertas personas que pueden nacer con una bolsita extra, por así ponerlo. Eso es un remanente del sistema embrionario, ¿verdad? A la hora de que uno se está desarrollando en útero. Y lo que pasa es que dentro de esa bolsita quedan remanentes de comida. Entonces, por sí solo, no hay mucho problema con el divertículo, sin embargo, puede ser un remanente de comida y ahí lo que pasa es que se llena de comida y eso puede ser como casi un nido para ciertos crecimientos bacterianos. Entonces, y además, obviamente tenemos un mal aliento porque es un lugar donde se está procesando la comida, no de una forma que nosotros queremos, pero sí muy bien para esas bacterias que pueden aprovecharse de esos recursos. Entonces, eso va a crear ese mal aliento. Eso generalmente se atrapa como bastante temprano, no es muy común, pero sí es un proceso que nos puede crear mal aliento. Sin embargo, algo que sí es un poco más común es el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Ese nivel de acidez, ¿verdad? Que hasta cierto punto es totalmente normal, todo el mundo tenemos un poquito de acidez de vez en cuando, el problema es cuando ya es algo constante o cuando ya nos crea mucho problema, ¿verdad? Que no podemos, pasamos con ese dolor importante a nivel
de esa acidez, ¿verdad? Ese reflujo que uno se siente, que lo siente hasta aquí, eso no es muy positivo, ¿verdad? Y ahí sí hay formas de tratarlo, pero sí hay que verlo con un médico. Pero como parte de sus síntomas, puede que tengamos un mal aliento por una cuestión de la respuesta que hace el cuerpo con respecto a ese reflujo. Lo que intenta el cuerpo es crear saliva con mucho, digamos, si hay mucha acidez, ¿verdad? Que viene el estómago y se nos está subiendo, lo que vamos a intentar es ponerle sustancias alcalinas, que es lo opuesto, las sustancias base, para bajar esa acidez, ¿verdad? Si, digamos, si hay mucha acidez, esto lo que va a intentar es bajarlo a niveles regulares, y lo que se hace es como una saliva con mucho bicarbonato, que lo que al final de cuentas se termina acumulando a nivel lingual, y eso va a crear un mal aliento. Entonces, si tenemos un reflujo gastroesofágico, es como, no todo el mundo le pasa, pero digamos, es normal tener como esa respuesta de ese mal aliento por esa condición. Sin embargo, si ya llegamos a ese nivel, sí sería importante consultar un médico, porque hay medidas que se pueden tomar para bajar esos síntomas, porque a la gente que yo conozco con reflujo no es algo bonito, no es algo que le guste, ¿verdad? Más bien es algo como bastante incómodo y que más bien le quita un poco de vida, ¿verdad? Porque uno no puede comer bien, de comer es importante. Hay otra gente que lo que tiene son problemas de acalasia. La acalasia es un problema a nivel del esófago, ¿verdad? Ese tubo que conecta nuestra, bueno, lo que sería como nuestro cuello con respecto al estómago. Y lo que pasa es que esa acalasia es como coger el esófago y está así siempre. O sea, que uno está intentando comer, no baja la comida porque es a la hora que tragamos, hay como unas ondas a nivel esofágico que se va abriendo y cerrando, ¿verdad? Es casi como una manguerita que va haciendo así para permitir que la comida vaya bajando a un nivel como regular. Uno no toma algo y es como, no es como, ¿cómo ponerlo? ¿Cómo se llama? No es como un túnel, ¿verdad? Que siempre está abierto, más bien es una cuestión que generalmente está cerrado, ¿verdad? Nada más que sí, cuando hay comida, se abre la parte de arriba, se abre la parte de abajo y se cierra, y así va pasando la comida en un nivel ordenado. Sin embargo, lo que pasa en la calasia es que no hay una relajación, se queda así cerrado, cerrado, cerrado. Bueno, hay diferentes niveles, ahí es un poco más entrando en detalle. Sin embargo, la idea es que a veces con esa calasia no permitimos que el alimento baje, y como no puede bajar el alimento, se comienza a quedar en el esófago, y nuevamente, festín para las bacterias, no muy bueno para nosotros, pero iba creando como esas acumulaciones que nos pueden quedar hace esa halitosis. Finalmente, ciertos cánceres también pueden crear un mal aliento por cuestiones aquí es como muy amplio poder entrar en detalle, porque cada individuo con cáncer es casi un individuo diferente, ¿verdad? El cáncer termina siendo una enfermedad muy personalizada que puede tener diferentes efectos. Pues, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Medicamentos, ¿verdad? Ya sea por diferentes funciones, a veces ciertos medicamentos nos secan mucho, mucho la boca, ¿verdad? Entonces, también tomarlo en cuenta. Bien, el hígado, fallas en el hígado, fallas en el riñón, no son extentos, ¿verdad? También nos pueden crear diferentes cuestiones de halitosis, y la diabetes. La diabetes sí es importante, porque la diabetes, hay ciertos, no, bueno, no sé si han tenido la oportunidad, pero digamos, ciertos diabéticos tienen como un olor como un aliento muy, muy dulce, muy azucarado, por así ponerlo. Y eso se debe a que pueden haber formación de cuerpos cetónicos. Y eso nos dice un poco del estado de la patología con respecto a la diabetes. Entonces, todas esas son situaciones. Eso es básicamente la idea con esto, es darles a entender que si bien la mayoría de nuestros casos que hay mal aliento se debe a cuestiones bucodentales, también hay situaciones o enfermedades más sistémicas que no están metidas en la boca, pero que sí nos pueden crear esta cuestión de halitosis. Entonces, para uno como estudiante de medicina es muy interesante, porque esos son como pequeñas pistas que nos podemos ir recolectando, ¿verdad? Y a la hora de pensar en patologías. No sé si alguien quisiera comentar mucho. Oh, ¿se escucha? Sí, claro, díganos. Gracias. Entre el enjuague bucal y el bicarbonato, ¿cuál de los dos es correcto?
Y la otra pregunta es, yo estoy masticando con los dienticos porque solo una muelita tengo para masticar, Ujú. entonces ya los tengo desgastados. Eso es recuperable, en forma de pregunta. Gracias. Que si es recuperable los dientes desgastados, perdón, para ver si entiendo bien la pregunta. Construir porque están pequeñitos ya, entonces Ok, los puedo salvar. hagamos esto, digamos. La parte del enjuague bucal es un tema bastante interesante. Digamos, de hecho, como parte de la preparación estaba viendo unos artículos y eras que hay diferentes, a ver, la respuesta inicial puede ser diferente, sin embargo, a lo que yo tengo entendido, si se tiene un buen control, o sea, si se utilizan regularmente, ambos llegan al mismo objetivo, pero lo hacen como manera un poco diferente. Sin embargo, con el compañero que va a venir después, el compañero Denis, que va a hablar de la prevención, él sabe mucho más de esos temas que uno, porque él es de la parte de odontología. Entonces, yo le repetiría esa pregunta. Creo que, no sé si Ana las está apuntando, ¿verdad? Que ahí la veo como escribiendo, ahí está excelente la compañera. Eh, para sí, eso es o sea, creo que es una pregunta muy importante y muy válida. Y la segunda pregunta creo que está muy al tema, ¿verdad? Porque creo que Ana nos va a hablar un poco de una enfermedad, no es una enfermedad, un padecimiento que nos lleva a esa parte. Entonces nos quedó apenas y con su permiso no se la voy a responder ahorita porque la vamos a hablar un toquecito más adelante. Entonces, pero excelente, nos está haciendo preguntas que nos alegra porque significa que escogimos temas buenos. Don Manuel creo que nos está levantando la mano. Yo, muchas de las personas que padecemos de reflujo gastroencefálico Ujú. es por una hernia hiatal. Yo Ah, padecía mucho de eso y el reflujo era mucho, pero era por la hernia hiatal. Y me recomendaron, dicen que se vuelve a hacer. ujú. Entonces, lo que hizo la doctora, la gastroenteróloga, fue mandarme a dieta. No mandarme a dieta, sino que controlara muy bien la dieta porque me estaba molestando mucho eso. Y fue cuando yo me preocupé porque me hicieron un ultrasonido de hígado y estaba muy grasoso. Y la única forma de que se recupere el hígado es por menos dieta y ejercicio. Y en ese tiempo estaba yo pesando 115 libras. Y ahora estoy en 90. Llegué a bajar hasta 80, pero como yo practico mucho el spinning, pero dejé de ir al gimnasio, entonces se me subió un poquito y ahora ya vengo otra vez para abajo. Y el reflujo no me volvió a dar. Y el hígado se limpió porque hace poquito me hicieron los exámenes, el ultrasonido para el hígado y el doctor que me lo dio me dice, no, ya usted se recuperó del hígado, no lo tiene grasa. Bueno. Entonces para mí fue un alivio, ¿ah? Porque era la doctora que me hizo el ultrasonido, me dice, usted es un futuro candidato para un coágulo que se le vaya al cerebro o si tiene mucha suerte se le va al pulmón, pero se le puede ir al corazón y es candidato para un infarto. Entonces, claro, a uno cuando lo asustan, le suenan las campanas y dice uno, o me pongo como tiene que ser o soy candidato para una operación o para el hueco. ¿Ah? Ujú. Entonces, gracias a Dios, controlé todo. Y ahí fue cuando yo aprendí, porque mucha gente me decía, tome esto para el hígado, tome esto para el otro, para ¿cómo es que se llama? Uno que es como verde. Y, y ahí fue donde yo me di cuenta que con nada puede limpiar usted el hígado si no es con ejercicio, nada más. Entonces, aparte de que mi esposa es enfermera, entonces me orientó por ese lado. Entonces, estoy salvado. Bueno, don Manuel, primero que todo, gracias por compartirnos eso y déjame felicitarlo. Realmente creo que ver ese cambio me alegra mucho que usted también lo haya sentido en su vida diaria, ¿verdad? Creo que eh, es un tema, ¿verdad?, de mucha discusión porque a veces la gente, ¿verdad? Uno es uno, ¿verdad? Que uno quiere a veces una pastillita, ¿verdad? Que lo cambie todo, pero nada como esos cambios de vida con respecto a la dieta y más importante aún el ejercicio. Si la gente, digamos, si bien la píldora más
más buscada del mundo, ¿verdad? O sea, porque los beneficios que trae el ejercicio son demasiados. Y aprovecho para hablar un poquito de lo que sería el hernia yatal, porque digamos, para los que no conocen, digamos, el esófago llega hasta el estómago, ¿verdad? Sin embargo, hay como lo que nos divide el tórax, ¿verdad? Que es donde están los pulmones y el corazón, del abdomen, que es donde está bueno, es el estómago, los intestinos, es el diafragma. Entonces, lo que pasa es que generalmente el esófago baja y pasa por el diafragma y ya llega al estómago. Lo que pasa ahí es que más bien como que el estómago se salta así, ¡wup! Y está ahí, que ahora ya no funciona muy bien ¿cómo ponerlo? Como ese agarre que hace el esfínter de la parte de abajo. El esfínter es como un tipo de válvula, por así ponerlo, ¿verdad? Que se cierra y se abre, generalmente está cerrada para que las cosas del estómago no suban, del estómago no suban al esófago. Entonces lo que pasa es que al estómago, más bien pasarse a la parte torácica, ya esa valvulita no está funcionando bien, entonces vamos a aumentar aún más el reflujo. Pero lo que se ha visto es que con cambios de dieta, especialmente bajando el peso, eso ayuda un montón a bajar esa sintomatología. Entonces, por ahí vemos el gran cambio, ¿verdad? Y nuevamente es el gran esfuerzo que hizo don Manuel con respecto a controlar su peso, porque sí, realmente eso es un cambio muy importante, no solamente para el hígado, no solamente para el estómago, pero también para el corazón, los riñones, es todo un cambio. Entonces, por ahí aprovecho para darle el anuncio al ejercicio, lo importante que es, ¿verdad? Y ojalá tuviéramos más chance de hacer ejercicio y comer de una dieta bastante buena. Y también, perdón, no sé el nombre de su esposa, pero para felicitarla, porque también es hacer esos cambios es un compromiso de básicamente toda la familia, ¿verdad? Ese apoyo y esos recursos. Entonces, muchas gracias por compartir la experiencia. Sí, sí, doña Tina, téngalo tallado. Él iba a decir el nombre como se llamaba y usted se lo aprendió. Sí, usted sí y el otro muchacho, el que terminó él. Sí, se aprendió. Oscar, Miguel se sabía el nombre. Sí. Ay, la otra es que yo me olvidé de lo que era cocas, hamburguesas, papas fritas, todo eso le puse una cruz y ahí fue donde yo me vine para abajo. Buenísimo, sí, gracias. De hecho, eso me queda apenas porque creo que la siguiente parte hablamos un poquito de recomendaciones. Y vamos a pasar la diapositiva. Y más bien, bueno, aquí no lo puse, pero qué lástima, ¿verdad? Porque hablando también de ejercicio, se me olvidó ponerlo acá. La recomendación del cepillo y dental y limpieza regular de la lengua, ¿verdad? A veces la gente olvidamos cepillarnos la lengua, ¿verdad? Quitar evitar comidas con exceso de condimentos, eso nos puede predisponer a la parte de la tosis. Fumar también, ¿verdad? Muy importante. Evitar el consumo de café y alcohol. No consumir alimentos con mucha grasa, eso no es muy positivo. Beber mucha agua, ¿verdad? Eso es importante, que a veces nosotros, especialmente nosotros viviendo en un país tan tropical, no nos hidratamos bien. A veces la gente pasa con dolor de cabeza y es por falta de agua, porque el cuerpo como está pidiendo y no le echamos agüita. Y intentar respirar siempre por la nariz, ¿verdad? Hay cierta gente que le cuesta un poco porque tienen sinusitis digamos, constante, o también tienen, digamos, que tienen todavía que la nariz da a otro lado, entonces les cuesta mucho respirar. Sin embargo, sí hay unos beneficios, ¿verdad? Digamos que la estructura nasal está mucho mejor formada para preparar el aire más que todo y atrapar esas cosillas que a nivel bucal, ¿verdad? La parte bucal está más preparada para masticar y toda esa parte alimentaria, pero intentemos respirar por la nariz. Y claro, digamos, ejercicio siempre, nunca está mal, la verdad, hacer ejercicio, ¿verdad? Siempre con consideración y tomando en cuenta la situación y la condición de cada uno de nosotros. Pero bueno, muchas gracias y creo que sí. Oh, perfecto. Bueno, entonces ahora me toca a mí un ratito. Y bueno, como parte de mi presentación, yo a lo largo de la presentación les voy a dar como ciertos
tips, o no son tips, son como ciertos datos curiosos de la historia bucodental, porque esos son los datos que uno se saca en las fiestas y uno queda como el más intelectual de la vida, porque ¿cómo supo eso? Pero bueno, entonces ahí lo que les puse es la imagen de un pirata, porque si alguno me dice que ha visto un pirata con una buena dentadura, me está mintiendo. Entonces, la historia detrás de esto es que en la época en donde la colonización y toda esta parte donde todavía existían los piratas y la gente se iba por Ana, muy... creo que estás quedando un poco pegada. Vamos a ver. Bueno, ahí me avisan. Entonces, No se oye. ok. ¿Ya me escuchan un poquito mejor? No fue internet.